Hola a todos, soy el doctor Juan Rasuri, residente de segundo año de la especialidad de cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial del Hospital Rebagliati. Actualmente ejerzo dicha especialidad y a puertas de entrar al residentado de tercer año. Yo, como en algún momento pude desenvolverme desarrollando el examen de residentado médico 2019, ahora es el turno de las nuevas generaciones. Tengo el honor y el gusto de darle pase a la doctora Stephanie Palomino, quien obtuvo un puntaje de 17.33 en el examen nacional de medicina ordinario 2020. Ella es estudiante de la Universidad Continental, estudiante nuestra de la Academia Villamedi, y bueno, es un enorme honor para mí darle el pase para que haga la resolución de preguntas en el siguiente bloque. Recuerden también que es importante tener en cuenta que ustedes también pueden formar parte de esta familia para que juntos podamos cumplir con sus logros y sus sueños. Un abrazo. Soy Milagros Stephanie Palomino González, estudiante de la Academia Villamedi y de la Universidad Continental. Obtuve la nota de 17.33 en el último ENAM ordinario 2020. Ahora vamos a resolver preguntas selectas de este último examen. Iniciamos. La primera pregunta. Varón de 32 años, con antecedente de síndrome de Marfan, dolor torácico de inicio brusco, desgarrante. Al examen tiene una presión arterial de 190/100 en el brazo derecho y 90/60 en el brazo izquierdo. Una frecuencia cardíaca de 120 y una saturación de 97. Y el EKG muestra taquicardia sinusal. La radiografía de tórax revela un mediastino ensanchado. ¿Qué medicación utilizaría? Pues bien, según el enfoque de la Academia Villamedi, debemos de saber que para tener un tratamiento, primero debemos de hallar el diagnóstico. ¿Cómo podríamos tener el diagnóstico de este paciente? Tenemos que tener en cuenta los antecedentes, los factores de riesgo para la patología, los signos y síntomas que nos brinda la pregunta y las pruebas auxiliares que también nos está dando esta pregunta. Como antecedentes nos menciona un síndrome de Marfan, factores de riesgo, es varón de 32 años, no es destacable para ninguna patología en común. Y signos y síntomas, tenemos un dolor torácico de inicio brusco, desgarrante, asimetría de pulsos en ambos brazos, como lo dice la pregunta, y en los exámenes auxiliares, el mediastino ensanchado en la radiografía de tórax. Con todo esto, ¿qué podemos pensar? Podemos llegar que se trata de un síndrome aórtico agudo. Recordemos que el síndrome aórtico agudo se caracteriza por un dolor de inicio brusco, lancinante o desgarrante, como lo describen, y además asimetría de pulsos en ambas extremidades, como lo dice la pregunta. El síndrome aórtico agudo, si bien es cierto, tiene varias patologías, pero la disección de aorta es la más frecuente. Entonces, hablando ya de la disección de aorta, recordemos que es una patología, repito, de inicio brusco. La prueba gold estándar es el angiotem tóraco-abdominal. Podríamos usar en emergencia una radiografía de tórax. La radiografía de tórax en el 60% va a revelar el mediastino ensanchado, como lo dice la pregunta, y en un 20% va a ser una radiografía de tórax normal. Por otro lado, en el EKG se puede determinar taquicardia sinusal, tal y como lo dice la pregunta. Entonces ya tenemos el diagnóstico hecho y nos vamos al tratamiento. El tratamiento, en realidad el tratamiento definitivo depende del tipo de la clasificación del desgarro de aorta. Tenemos, según la clasificación de Stanford, el tipo A y el tipo B. El tipo A compromete callado aórtico y aorta descendente, y el tipo B aorta descendente. Sin embargo, ambos de un inicio requieren tratamiento médico, ¿verdad? Dentro del tratamiento médico, el primer punto a seguir es calmar el dolor y sedación. Así que los medicamentos de elección son los opiáceos. Como segundo punto tenemos generar cronotropismo negativo
de elección los beta bloqueadores, sobre todo el abetalol, porque por el efecto alfa bloqueador vamos a generar también efecto hipotensor. Podremos usar también nitropusiatos y calcio antagonistas no dihidropiridínicos. Y recordemos que están contraindicados los anticoagulantes, así como los antiagregantes. ¿Por qué? Porque estos facilitan la propagación de la disección de la aorta. Por ende, la respuesta vendría a ser beta bloqueadores. Bien. Siguiente pregunta. Varón de 58 años, consulta por astenia, debilidad, constipación de 7 meses, devolución, lo que ha ido en aumento. Al examen tiene una frecuencia cardíaca disminuida, una presión arterial en valores normales, una temperatura con tendencia a la hipotermia, facies edematosa, piel seca, áspera y el resto normal. Los estudios además revelan una gamografía que nos dice hipocaptación difusa, hiponatremia y anemia. La conducta más adecuada es una pregunta que no revela mayor dificultad, pero recordemos las características del hipotiroidismo. Mi dibujo, perdón. Y ya, de arriba a abajo, como siempre es importante recordarlo, puede presentar alopecia, bradipsiquia o pensamiento lento. También presenta facies edematosa, piel seca, en general piel seca en todo el cuerpo. En el corazón puede presentar bradicardia, derrame pericárdico, entre otros, debilidad muscular. Y lo más característico, los ROT enlentecidos, además de estreñimiento y entre otros que todos ustedes ya conocen, y la pregunta es bastante específica, nos da todas las características de un paciente con hipotiroidismo. La conducta más adecuada en este caso es administrarle levotiroxina. Recordemos que la levotiroxina es el medicamento de elección para el hipotiroidismo. Las dosis van de 50 a 100 microgramos al día, o si queremos sacarlo por miligramos por kilo son 1.6 miligramos por kilo. Y analizando las demás alternativas, que siempre es importante ver por qué no marcaríamos, recordemos que el propiltiuracilo, por el contrario, se utiliza en hipertiroidismo, sobre todo en tormentas hipertiroideas, así como en el primer trimestre de gestación. La paroxetina nos dan posiblemente para pensar en un diagnóstico diferencial de depresión, que no englobaría todos los síntomas que tiene el paciente. Y la hidrocortisona, si bien es cierto, sí podríamos usarlo si se tratara de un coma mixedematoso, pero la pregunta nos dice que tiene una presión normal y no nos habla del estado de conciencia, que no está alterado. Por lo cual, la respuesta en esta pregunta es levotiroxina. Bien, siguiente pregunta. Preescolar de 3 años de edad, procedente del campo, traído de emergencia por presentar compromiso de conciencia, cialorrea y vómitos. Al examen tiene una frecuencia cardíaca de 60, respiratoria de 15, está pálido, cialorrea intensa, confuso, por momentos se torna irritable y tiene fasciculaciones musculares, además de conjuntivas hiperémicas y miosis. ¿Cuál es el tratamiento indicado? Nuevamente, una pregunta que hace enfoque al tratamiento. Si bien es cierto, este tipo de cuadro lo hemos visto bastantes veces en el internado, pero tenemos que llegar primero a un diagnóstico. Nuevamente, factores de riesgo, ese es el enfoque que se le da en la academia, y analizar signos y síntomas que presenta el paciente. Como factores de riesgo nos dicen que es un niño procedente del campo. Por la epidemiología podemos saber que en el campo se utiliza bastante lo que son los plaguicidas y estos contienen órganos fosforados. Y el signos y síntomas que presenta el paciente van de acuerdo a un síndrome colinérgico, que justamente es lo que produce la intoxicación por órgano fosforado. Para hablar más sobre la intoxicación por órgano fosforado, recordemos que tiene no solo la presentación aguda, si bien es cierto, esa es una de sus presentaciones, pero tenemos también el síndrome intermedio
y la neuropatía tardía. Este niño, la pregunta, está presentando una intoxicación aguda por órgano fosforado. Si no se le trata adecuadamente, presentará un síndrome intermedio que consiste en debilidad muscular, que puede llegar a insuficiencia respiratoria. Y posteriormente la neuropatía tardía se puede presentar de 1 a 4 semanas posterior al evento y se caracteriza por una degeneración axonal. Vamos al tratamiento de la intoxicación aguda. Tenemos que tener en cuenta que primero es el ABC, como siempre, asegurar vía aérea permeable. Una vez que tengamos la vía aérea permeable, continuamos con atropinizar al paciente. Atropina a dosis de 0,02 a 0,05, que eso ya todos lo saben, miligramos por kilo. Pero sí, este no es el tratamiento específico. El tratamiento específico son las oximas. Generalmente las oximas es el tratamiento específico que se le da para una intoxicación aguda por órgano fosforado, pero no tenemos esa respuesta aquí, así que la respuesta claramente es atropina. Siguiente pregunta. Varón de 57 años que consulta por palpitaciones, ingresa con diagnóstico de COVID-19 de 8 días, indica que desde esa fecha se viene automedicando y no recuerda el fármaco utilizado. Al examen se evidencia característicamente un QT prolongado y además hipopotasemia. ¿Qué sobredosis se plantea? No es una pregunta de dificultad alta, se podría llegar a la respuesta por descarte, pero vamos a analizar cómo podríamos enfocar esta pregunta. Nos dice que es un paciente que tiene COVID-19 y que se ha estado automedicando. Entonces, recordemos qué medicamentos que se utilizan en el COVID-19 están asociados con lo que tiene el paciente, que es un QT largo. La norma técnica que para el tratamiento de COVID-19 establecía que se le daba a los pacientes hace tiempo, porque ya ahora no, ivermectina más hidroxicloroquina. Y de hecho la hidroxicloroquina fue muy común, su uso fue propagado por farmacéuticos, incluso las personas se automedicaban. Así que este es el medicamento que causa la prolongación del QT. Sin embargo, también en las alternativas tenemos levofloxacino, y recordemos que el levofloxacino es una quinolona que también prolonga el QT. Entonces tenemos dos alternativas que prolongan el QT, pero la pregunta se saca por los medicamentos, incluso que estaban en la norma técnica, dentro de los cuales la hidroxicloroquina es el responsable de este cuadro. Para hablar de la intoxicación por hidroxicloroquina, tenemos intoxicación leve, va de molestias gastrointestinales como náuseas y vómitos, a una intoxicación moderada a severa que va con alteraciones del QT, tal y como lo presenta el paciente. Puede ir con fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, llegar a la muerte porque causa depresión de la contractibilidad cardíaca, además de hipopotasemia. Es por eso que la respuesta a esta pregunta es cloroquina. Siguiente pregunta. Se trata de una mujer de 27 años de edad, nulípara, con antecedente de lupus eritematoso sistémico, presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, y acude a consulta solicitando un método de planificación familiar. Según la situación, ¿cuál sería el más adecuado? Bueno, nuevamente, ¿no? ¿Qué factores de riesgo presenta esta paciente y que debemos de tomar en cuenta? Claramente los anticuerpos antifosfolipídicos constituyen un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, ¿qué medicamentos están contraindicados
cuando hay riesgo de enfermedad cardíaca, cardiopatía o enfermedad cerebrovascular o en estados de hiperlipidemia o en estados de hipercoagulabilidad, son los métodos hormonales. Y aquí tenemos dos, los anticonceptivos orales combinados y la mini píldora. Por ambos estos dos estarían descartados. Nos quedaría la ligadura tubárica y el dispositivo intrauterino de cobre. Pero acá te da adicionalmente que la paciente es nulípara, por ende sus deseos genésicos aún no han sido cumplidos y la alternativa o lo que se le recomendaría a la paciente es un dispositivo intrauterino T de cobre. Como dato adicional, recordemos que la norma técnica establece ahora la duración de este método anticonceptivo por 12 años, ya no 10 como era antes, ahora son 12 años. Para sacarle el jugo a esta pregunta vamos a hablar de las contraindicaciones absolutas, y relativas de los métodos hormonales. Como contraindicaciones absolutas tenemos enfermedad hepática, las principales, porque en realidad hay un montón de contraindicaciones, pero las que tenemos que tener en cuenta para resolver los problemas. Antecedente de CB, antecedente de IMA, tenemos una hemorragia uterina normal no diagnosticada, cáncer, cualquier tipo de cáncer que sea estrógeno dependiente, y esas son las principales. Y las relativas tenemos las pacientes que sufren de cefalea no migrañosa, migrañosa en realidad, sí, es migrañosa, fumadoras por más de 35 años y pacientes que sufren de depresión pero con una contraindicación muy relativa. Entonces, la paciente, como ya les vuelvo a repetir, tiene que usar el dispositivo intrauterino T de cobre como mejor alternativa a la situación que se adapta a su estado de salud. Siguiente pregunta, ¿esta es la siguiente? Sí, esta es la siguiente. Ya. Gestante de 38 semanas, presenta contracciones uterinas frecuentes, antecedente de infección por VIH-Sida. En tratamiento, ¿cuál es la condición para decidir si el manejo del parto es por vía vaginal? Bien, vamos a recordar entonces cómo enfocamos una pregunta de VIH y gestación. Recordemos que tenemos tres escenarios. El primer escenario es una paciente que desconoce el diagnóstico y que sale positivo en el primer control prenatal. O sea, se le hace el control en plena gestación y ahí se hace el diagnóstico. El segundo escenario es una mujer que ya conocía su diagnóstico y que estaba recibiendo terapia antirretroviral previo al embarazo. Y el tercer escenario es aquella mujer que acude en expulsivo y se le hace el diagnóstico en expulsivo. El tratamiento indicado según la norma técnica es iniciar en las 12 semanas con raltegravir más tenofovir más emtricitabina. En realidad esta terapia es para todos los escenarios por igual, pero recordemos que en el tercer escenario, excepto para el segundo, claro, en el segundo tiene que continuar con el tratamiento que venía recibiendo antes de la gestación. Y recordemos que en los tres escenarios se tiene que asegurar sidobutina endovenosa durante el parto. ¿Qué sucede? Para ver si esta paciente vamos a borrar todo para que haya espacio, para explicar cómo determinamos si la paciente va a culminar la gestación por cesárea o por parto vaginal. Bien, ¿qué nos dice la norma técnica? La norma técnica nos dice que 4 semanas previas al parto nosotros debemos de solicitarle a la paciente una carga viral. Si esta carga viral sale más de 1000 copias por mililitro, automáticamente ella iría a cesárea. Y si sale menos de 1000 copias por mililitro, se le puede dar la chance del parto vaginal. Esta es la principal condición. Sin embargo, recordemos que tenemos dos condiciones que nos podrían forzar a un parto vaginal, aún con la paciente, aún cuando reporte más de 1000 copias por mililitro. ¿Cuáles son las condiciones? Que llegue con un periodo de dilatación mayor a 4 centímetros,
o con una ruptura de membranas mayor a 4 horas. ¿Por qué? Porque en estas condiciones ya se habría incrementado el riesgo de transmisión vertical y ya no habría sentido hacer la cesárea. Respecto al bebé, recordemos que tenemos medidas generales para evitar la transmisión vertical, dentro de ellas contraindicada la lactancia materna, y de hecho es una pregunta que viene con mucha frecuencia. Además, bañar al bebé, de hecho es, si no es la única, una de las pocas indicaciones en que se baña el recién nacido. Y recordemos que a todos los recién nacidos se le da acidobudina, y si fuera un RN producto de un escenario 3, tenemos que aumentar lopinavir, ritonavir y nevirapina. Bueno, por todo lo explicado, acá la respuesta claramente es que la paciente tenga una carga viral de VIH menos de 1000 copias por mililitro. Siguiente pregunta. Se trata de un lactante de 2 meses pretérmino que se mantuvo en ventilación mecánica invasiva durante 30 días. Actualmente requiere un aporte de oxígeno de 3 litros. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Nuevamente una pregunta de diagnóstico en la que tenemos que analizar los antecedentes y los factores de riesgo. Como primer antecedente y más importante, en realidad que también es un factor de riesgo, tenemos que se trata de un niño prematuro que claramente ha requerido asistencia respiratoria, y nos dice que ha requerido más de 30 días de ventilación mecánica. Aquí prácticamente nos está orientando al diagnóstico de displasia broncopulmonar. Pues recordemos que la displasia broncopulmonar se presenta en aquellos niños que han recibido asistencia ventilatoria por más de 28 días. Para sacarle el jugo a esta pregunta, vamos a hablar un poquito de displasia broncopulmonar, que es la respuesta a la pregunta, y tenemos que evaluarla según la edad gestacional del pequeño, menores de 32 semanas y mayores de 32 semanas. Los menores de 32 semanas se les evalúa a las 36 semanas, cumpliendo con esto los 28 días de asistencia ventilatoria, y a los mayores de 32 semanas a los 56 días de vida o antes del alta. En su clasificación tenemos leve, moderada, severa. Leve, aquellos que hayan recibido esta cantidad de días de asistencia ventilatoria, pero que actualmente requieran un FIO de 21%, en ambos en realidad, 21%, moderada cuando requieren más de 21 pero menos de 30%, y grave cuando requieren más de 30%, asistencia ventilatoria mecánica o CPAP en ambos. Entonces, siendo un poquito más específicos, el niño está con aporte de 3 litros por minuto por cánula binasal, es decir, que está con un FIO de 32%, por lo cual su diagnóstico sería displasia broncopulmonar y sería severa. Esa es la explicación a esta pregunta. Continuamos. Se trata de una niña de 3 años que tiene postración permanente a causa de un PCI, ingresa a emergencia por deshidratación severa y diarreas acuosas. Se le indica balance hidroelectrolítico estricto, sonda nasogástrica, además de sonda vesical. A los 2 días presenta malestar general y fiebre. ¿Cuál es el examen auxiliar más importante? Nuevamente una pregunta en la que tenemos que hallar primero un diagnóstico para pensar en un diagnóstico para nosotros solicitar un examen auxiliar. Pues bien, factores de riesgo, nuevamente, es una niña que sufre de PCI y que está postrada permanentemente. Pero el factor de riesgo más importante y el cual desencadena todo es que ha tenido diarreas acuosas y deshidratación, lo cual ha conllevado a que haya una manipulación del tracto urinario, porque nos dice que se le ha colocado una sonda vesical.
Recordemos que el malestar general inespecífico y la temperatura, que en realidad son signos inespecíficos que pueden presentarse en cualquier infección, nos hacen pensar siempre, sí o sí, en todo niño menor de 3 años en una IGI. Si este es el diagnóstico que estamos pensando, la única forma de dar un tratamiento adecuado es solicitar un urocultivo más antibiograma. Es lo adecuado en realidad, ¿no? Aunque podemos iniciar tratamiento con un examen completo de orina, según lo que ya todos conocemos. Por lo cual la respuesta es urocultivo y antibiograma. Siguiente pregunta, es un neonato de 34 semanas de edad gestacional que presenta taquipnia y vómitos postprandiales. Tiene una frecuencia cardíaca de 150, una frecuencia respiratoria de 60, una temperatura de 37,5 y se encuentra hipoactivo, pero está hidratado y presenta tremores en manos, hemograma normal. ¿Por qué nos ponen lo de hemograma normal? Vamos a ver durante la resolución de la pregunta. Y prácticamente aquí nos dan la respuesta al diagnóstico, ¿no? Que tiene una glicemia de 40 miligramos por decilitro. O sea, ¿de qué se trata? Se trata de una hipoglicemia neonatal. La pregunta va más allá y nos cuestionan el tratamiento indicado. Hablemos de la hipoglicemia neonatal. ¿Cuándo decimos que se trata de hipoglicemia neonatal? Según el MINSA, en Perú se utiliza el corte de 45. En otros lugares, y seguramente en sus hospitales también, el corte es de 40, pero bueno, vayamos con el corte de 45. ¿Qué síntomas, qué signos y síntomas produce la hipoglicemia? Tenemos 3 tipos de respuesta. La respuesta adrenérgica, la respuesta colinérgica y los signos o síntomas neuroglucopénicos. En la respuesta adrenérgica tenemos, por ejemplo, taquicardia, diaforesis, entre otros. En los colinérgicos, el temblor de manos o el tremor que claramente presenta nuestro paciente. Y neuroglucopénicos, aquellos que se presentan por la ausencia de glucosa en el sistema nervioso central, tales como confusión, coma, convulsiones y bueno, todo lo que ustedes ya saben. Ahora que ya tenemos un diagnóstico, tenemos que hablar de cómo se trata a los pacientes que presentan hipoglicemia neonatal. Recordemos que hay ciertos factores de riesgo que nos hacen pensar en qué niñitos, qué recién nacidos nos van a hacer una hipoglicemia neonatal. Se les debe de tomar a las 2 horas de nacido a aquellos que son PEG, a aquellos que han sufrido de asfixia o que son RCU, y aquellos que son hijos de madres diabéticas o grandes para la edad gestacional deben tener una toma de glucosa a la primera hora de vida. Entonces, para hablar del tratamiento, debemos recordar que si tiene menos de 25 miligramos por decilitro o si está marcadamente sintomático como este niño, el tratamiento se inicia con glucosa endovenosa. Se utiliza dextrosa al 10% en un bolo de 2 mililitros por kilogramo, que es lo que usualmente nos preguntan, pero acá nos usaron la variación, que es 200 miligramos por kilogramo, ¿no?, de glucosa endovenosa, que en realidad es también de dextrosa al 10%, así que todos lo conocemos. Y debemos de asegurar una infusión continua de glucosa con un BIG de 6 a 8 miligramos por kilogramo por minuto. ¿Cuál es nuestra glucosa objetivo? ¿A dónde debemos de llegar? A obtener una glucosa que sea mayor de 50 miligramos por kilogramo. Perdón, 50 miligramos por decilitro. Para esto hacemos un control de glucosa a los 30 minutos del ministrado del bolo. Si no logramos nuestro glucosa objetivo, vamos aumentando el BIG hasta conseguir esta glucosa, el valor que les acabo de decir.
Debemos de tener en cuenta que tenemos definiciones que debemos de conocer porque han sido preguntadas con anterioridad sobre hipoglicemia, cuando hablamos de una hipoglicemia transitoria y cuando de una persistente. Una transitoria es aquella que dura menos de 7 días y una persistente es aquella que va más allá de los 7 días o que requiere un VIG mayor de 12 miligramos por kilogramo por minuto para tener nuestra glucosa objetivo. Bueno, por todo lo explicado, la alternativa correcta a esta pregunta es 200 miligramos por kilogramo de glucosa endovenosa. Eso ha sido la resolución de preguntas selectas por mi parte. Agradecemos la atención prestada a este evento, en el cual hemos podido revisar las principales preguntas del ENAM, gracias a nuestros propios alumnos que han sido los que han compartido sus conocimientos con ustedes. A los que han confiado en nosotros, les agradecemos muchísimo por poner en nuestras manos su preparación. Y ustedes siempre nos ayudan desde luego a poder seguir mejorando con sus comentarios y también con sus experiencias. Y a los que aún no forman parte de la familia Villamedic, los invitamos a participar en nuestros diversos cursos. Ustedes pueden llevar cursos como estudiantes, en el curso de clínicas o básicas, o seguir nuestra preparación con nosotros en el caso del examen de salud, en el examen nacional de medicina y también en el residentado médico. Nosotros como academia siempre vamos a compartir conocimientos como lo venimos haciendo. Esperamos que este no sea uno de los últimos eventos en los cuales vamos a poder vernos. Recuerden también que nos pueden seguir en Facebook y en Instagram como Villamedic. Muchas gracias.